La historia de Checo Pérez no se entiende en una sola carrera. Se construyó con decisiones difíciles, errores, victorias y caídas. Desde sus primeros pasos fuera de México hasta su lugar en la élite. Desde podios inesperados hasta defensas históricas. Momentos que definieron una carrera completa. Mi nombre es Alan Life en Instagram. Y si crees que eres un entusiasta como todos nosotros, no olvides ser parte de esta familia. Esta semana fue su cumpleaños y nada mejor que dedicarle un video al máximo exponente mexicano de la Fórmula 1 en toda la historia. Hoy repasamos esos momentos clave que lo convirtieron en una leyenda. Antes de la Fórmula 1, Checo vivió un momento que pudo haber terminado con su carrera sin antes empezarla. En 2004, tras un accidente fuerte en México mientras corría karts, lejos de recibir apoyo, ese accidente provocó a los que lo veían como una amenaza. Por esto, lo limitaron y lejos de dejar de creer en él, fue una excusa perfecta para tratar de sacar a ese niño talentoso, que con apenas 14 años, tomó una decisión clave: irse a Europa, específicamente a Alemania, para competir en la Fórmula BMW. Sin idioma, sin familia y con pocos recursos, Checo dormía en pistas, dependía de apoyos mínimos, competía contra pilotos con estructuras mucho más grandes. Aún así, en 2007 gana la Fórmula BMW en Alemania. Este viaje no solo fue geográfico, fue mental. Ahí se forjó el Checo que nunca se rinde y que conocemos hoy en día. De aquí pasamos de tener a un Checo desconocido a un ícono mundial, ganando por primera vez la carrera que para muchos pilotos es considerada como la más especial y emblemática de todas. Mónaco no perdona errores, no hay espacio, no hay margen y no hay segundas oportunidades. Ganar ahí es una prueba de inteligencia, precisión y control absoluto. En 2022, Checo Pérez domina un fin de semana caótico con lluvia, banderas rojas y presión total. Aprovecha la estrategia, cuida neumáticos y no comete ni un solo error. Vencer en Montecarlo no es velocidad pura, es cabeza fría. Y ese día, Checo gana una de las carreras más prestigiosas del calendario, consiguiendo así la tercera victoria en toda su carrera y el quinto triunfo para un piloto latinoamericano en esa pista, dejando en claro que en los circuitos callejeros él no compite, él manda. Pero regresando un poquito en el tiempo a su segunda temporada, hay dos momentos muy especiales que cimentaron a Checo dentro de la Fórmula 1. El primero, el Gran Premio de Malasia en 2012. Checo Pérez siendo piloto de Sauber, el que podríamos considerar el segundo equipo de Ferrari en el momento, y corriendo bajo la lluvia, terminaría en segunda posición, quedándose a nada de vencer a Fernando Alonso y dejando atrás a Hamilton. Esta carrera fue tan especial que el mismo Checo en entrevistas ha dicho que es una de sus carreras favoritas en toda su carrera. Ese fue su primer podio en la Fórmula 1 y con apenas 22 años. Pero un par de meses más tarde, ahora en el Gran Premio de Italia 2012 en Monza, Checo vuelve a subir al podio, también en segundo lugar, y ahí ocurre un momento mágico para los que estoy seguro que todos los latinoamericanos recordamos con mucha emoción. Niki Lauda se quita la gorra enfrente de Checo, logrando así su tercer podio en el mismo año. En la Fórmula 1 eso no es cortesía, es respeto absoluto, y Checo ya no sorprendía sino que ya convencía, algo que se vio reflejado en la atención que McLaren y Ferrari le empezaron a dar. Pero no todo es color de rosa, pasando de victorias y alegrías al momento más crítico de su carrera. Después de la temporada 2020, Racing Point decide no renovarlo. El nuevo dueño pondría a su hijo en ese asiento acompañado de un gran veterano, y simplemente ya no había espacio para la superestrella mexicana que había tenido muchas altas y bajas durante su carrera hasta ese momento en equipos promedio o que simplemente habían sido los peores equipos de la tabla. Y por esto, Checo se queda sin asiento a pesar de haber ganado una carrera ese mismo año. Tenía resultados, experiencia y constancia, pero ningún contrato. Muchos pensaron que ahí se acababa la historia de él en la Fórmula 1. Sin embargo, en diciembre del 2020, como regalo de Navidad, el mejor equipo en ese momento, Red Bull, necesitaba de un piloto, ya que sus reservas y su escuela producían pilotos, pero no estrellas, los cuales serían apagados ante Max Verstappen. Es así como un país entero y una afición latinoamericana muy feroz empujó. A Red Bull no le quedó otra opción más que contratarlo. Tenían que darle una oportunidad. Después de todo, si no rendía, tenía los números suficientes para las ventas y los patrocinadores que ellos necesitaban ese año. Por si no fuera poco, Christian Horner ya tenía historia con Checo, así que su fichaje no era un tal vez, sino un cuándo. Red Bull anunciaría su fichaje para el 2021, llegando así a uno de los equipos más exigentes del mundo, con la presión inmediata y sin margen de error. Pasar de estar fuera de la parrilla a Red Bull no fue suerte, sino mérito puro. Pero el momento que para mí fue cumbre en su carrera y que lo dio a conocer para gente que no lo siguiera dentro y fuera del deporte, sin duda tiene que ser el Gran Premio de Sakhir en 2020, en Bahrein,
Y esta fue una de las carreras más irreales en la historia de la Fórmula 1. Sí, así como lo escuchas, no solo de la historia de Checo, sino de la historia de toda la Fórmula 1. Y curiosamente, esta empieza con un Checo chocando en la primera vuelta y cayendo hasta el último lugar. Todo parecía terminado, sin duda. Después de todo, ¿cuántas veces se ha logrado siquiera un podio después de caer a la última posición en la primera vuelta, resultado de un choque? Y más en esta época moderna de la Fórmula 1 en donde es tan cerrada la parrilla. Pero con estrategia, ritmo constante y rebases limpios, empieza una remontada histórica, superando a más de 15 autos y cruzando la meta en primer lugar, logrando así su primera victoria en la Fórmula 1 tras 190 carreras. Ese día no solo ganó una carrera, ese día selló su legado. Y en contexto, menos del 22% de todos los pilotos en la historia de la Fórmula 1 han logrado una victoria y menos del 1% ha logrado una remontada así con una victoria. Hazaña que le dio oportunidad de convertirse en el mejor piloto mexicano de todos los tiempos. Ahora, estos últimos dos lugares terminaron de definir la calidad de piloto y lo legendario y talentoso que es Checo. Una cosa es ganar una carrera pero defenderse de Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo, defendiendo su campeonato en un momento en el cual tenía un auto fuera de serie y viniendo de tantos años de dominancia, no es cualquier cosa. Y todo eso con llantas viejas. En 2021, específicamente en carreras como Turquía, pero sobre todo en Abu Dhabi, última fecha del calendario con puntajes tan cerrados que el ganador definiría el campeonato de ese año entre Hamilton y Verstappen, Checo aguantaría vuelta tras vuelta al piloto más dominante de la era moderna, especialmente al final de la carrera. Lo hizo sin movimientos sucios, cuidando trazado y neumáticos. Un momento épico que me atrevo a decir es más épico que toda la temporada de estos ambos pilotos que estaban buscando el campeonato, y esa defensa permitió que Max Verstappen se acercara y cambiara el rumbo del campeonato. No solo corrió para él, corrió para el equipo. Por todo esto, lo bautizamos como el ministro de defensa, un apodo que a nadie le quedaría mejor. Y para terminar, el momento que le da su lugar en el Monte Rushmore de los pilotos latinoamericanos y lo sube al tope como el mejor piloto mexicano en la historia de la Fórmula 1, no necesitamos hablar de la mágica temporada que tuvo en 2023, empezando con un mano a mano entre él y Verstappen, ganándole todo, en donde terminaría segundo en el Campeonato Mundial de Pilotos, solo después de mejoras para el auto de Max, el mayor talento detrás del volante de todos los tiempos, algo que nadie y ciertamente algo que ningún otro mexicano ha logrado en la historia de la Fórmula 1. Compitió contra los mejores pilotos del planeta, en la categoría más exigente del automovilismo, y no es opinión, no es un debate, es un hecho histórico. Checo llevó la bandera de México a lo más alto del campeonato mundial, más allá de gustos o polémicas, y su nombre ya quedó inscrito para siempre en los libros de leyendas de la Fórmula 1. Estos no solo son momentos sueltos, son decisiones, caídas, altas y victorias que han construido una carrera completa. Checo Pérez no llegó a donde está por moda ni por suerte, llegó por trabajo, constancia y carácter. Y hoy inspira a futuras generaciones sin haberse retirado aún. Podrías criticar sus estilos, resultados o temporadas, pero la historia ya está escrita y Checo Pérez, te guste o no, es una leyenda de la Fórmula 1 y un ícono mundial. El claro ejemplo que el trabajo duro siempre te llevará a donde sueñas. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y dime qué piensas de Checo, qué esperas de esta nueva temporada y de cómo le va a ir a corto plazo con Cadillac. No olvides comentar. Esto fue Raceman y nos vemos en la que sigue.